Muy buenas tardes para todos. Espero estén muy bien. Mi nombre es Jorge Aguilar. Vengo de parte o representando una empresa que se llama Ceiba Software, ¿sí? Una empresa que tiene alrededor de 18 años esencialmente desarrollando software, pero nos dedicamos a muchas otras cosas, entre ellas todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿vale? Desde la nube hasta gestionar servidores, clúster de Kubernetes y muchas cosas más, ¿vale? Yo, por otra parte, vengo de Norte de Santander, llevo 10 años acá en Medellín, 10 años en Ceiba Software y me gusta como todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿cierto? Algunas cosas de robótica y otras cosas más, ¿sí? Espero les guste la charla. En cualquier momento que tengan alguna pregunta, levanten la mano, no hay ningún problema, ¿sí? Y ya, entonces empecemos. Perdón, listo. Entonces, lo primero que quiero que nos preguntemos es cómo administramos un clúster de Kubernetes, ¿cierto? O sea, cómo cada vez que necesitamos ejecutar de pronto contenedores y queremos hacerlo con Kubernetes, cómo aprovisionamos un clúster, ¿cierto? Bien, entonces no sé si alguien quiere participar y decirnos, yo lo hago de esta forma, no sé, utilizando AKS, EKS o cualquier proveedor certificado que permite instalar un clúster de Kubernetes. No sé, ¿hay alguien acá que administre un clúster? Solamente él. Listo. Listo. Entonces, ¿por qué planteo esta pregunta? Es importante ver como las muchas posibilidades que existen a la hora de aprovisionar un clúster, ¿cierto? Bien sea que utilicemos un proveedor de nube, ¿cierto? O utilizando algunas herramientas para aprovisionar ese clúster, ¿cierto? Bien sea de forma local, utilizando recursos propios o de cualquier otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando administramos un clúster, generalmente hay unas tareas alrededor de ese clúster, ¿sí? Bien sea aprovisionarlo, pensar en la seguridad, resolver problemas, observarlo, ¿cierto? No sé si han asistido a otras charlas donde hablan, por ejemplo, de los 3 pilares de la observabilidad que son súper importantes cuando uno tiene cargas de trabajo sobre contenedores o sobre otros sistemas distribuidos. Cómo escalamos ese clúster, ¿cierto? La observabilidad nos ayuda a entender cómo se comporta el clúster y de pronto a definir algunas estrategias o topes o métricas para poder escalar esos clústeres, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las tareas que tenemos en cuenta cuando provisionamos Kubernetes, ¿cierto? O cualquier carga sobre, por ejemplo, la nube, ¿sí? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, aprovisionamiento en nubes públicas, es normal, ¿cierto?, que utilicemos herramientas que nos ayuden a automatizar ese trabajo, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo utilizando infraestructura como código, ¿sí? Y estas son algunas de las herramientas que nos permiten lograr eso, ¿cierto? Automatizar como ese trabajo de aprovisionamiento. Entonces, entre ellas está Terraform, Pulumi, CloudFormation, ¿cierto? O sea, hay como unas herramientas que me permiten aprovisionarlo en cualquier nube, ¿cierto? Y otras herramientas que me permiten, o herramientas que provee la misma nube para yo lograr esa infraestructura como código o la automatización del aprovisionamiento de recursos, ¿sí? Esto no solamente sirve para Kubernetes, sino para todos los recursos, los servicios que tiene la nube, ¿vale? Entonces, de allí, ¿cierto? Después de aprovisionar esos recursos, es importante pensar en cómo vamos a observar esos recursos, ¿cierto? Entonces, existen herramientas open source, servicios en la nube, ¿cierto?, que nos permiten lograr esa observabilidad. Como también hay servicios de terceros, ¿cierto?, que nos permiten no solamente observar la carga de trabajo sobre una nube, sino también en múltiples nubes o hasta en on-premise, ¿sí? Entonces,
son herramientas muy útiles para yo poder entender y observar los sistemas o los recursos que tengo aprovisionados en diferentes nubes o en on-premise. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Ya depende a veces de gustos o de necesidades el cual de estas herramientas utilizamos, ¿sí? Otra forma, ¿cierto? Bueno, otra tarea importante es cómo hacemos, por ejemplo, el soporte, ¿cierto? O sea, cómo entramos a depurar un error o encontrar un error, ¿cierto? Cómo entramos a resolver los problemas que se presentan en esos sistemas o en esa infraestructura que tenemos aprovisionada, ¿sí? Entonces, muchas veces, o la más utilizada es un SSH donde nos conectamos a bien sea a un servidor, ¿cierto? O usamos herramientas, si estamos utilizando en el caso de Kubernetes un kubectl, o simplemente utilizamos las interfaces que provee la nube, ¿sí? Entonces, llámese la consola AWS, la consola de Azure, cualquiera de las herramientas que provea la infraestructura en la cual estamos trabajando, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Pues esos son como las tareas normales o lo que se vive día a día cuando se tiene alguna infraestructura. Listo, entonces las posibilidades, ¿cierto? Son enormes, ¿cierto? O sea, en la parte inferior está todos los proveedores certificados que hay de Kubernetes, si habláramos solamente de Kubernetes. Herramientas de observabilidad, yo nombré algunas, pero son muchísimas, ¿cierto? O sea, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, hay una inmensidad de servicios que nos ayudan como a lograr eso. Entonces, hay muchísimas herramientas para cualquiera de esas actividades que hacemos cuando administramos una infraestructura o damos soporte sobre una infraestructura. Listo, entonces, el poder de la inteligencia artificial. De un tiempo para acá, ¿cierto? Han aparecido muchas herramientas que aceleran como las tareas que hacemos diariamente, ¿cierto? No solamente en el área de tecnología, ¿cierto? O en la industria de la tecnología, sino en otras áreas, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios traen? Eficiencia, ¿cierto? La personalización y mejora de la experiencia del usuario, predicciones. Hay como muchas ventajas de utilizar inteligencia artificial para hacer muchas tareas. Dentro de las ventajas hay unos resultados tangibles que pueden ser reducir costos, ahorrar tiempo, ¿sí? Mejorar la seguridad. Hay muchos resultados en las diferentes áreas donde han aplicado inteligencia artificial para hacer lo que normalmente hacen diariamente, ¿sí? Entonces, digamos que han aparecido como muchas herramientas que hacen algo muy bien y aceleran el trabajo de las personas. Un ejemplo puede ser Copilot, ¿cierto? El poder yo con lenguaje natural definir o decir lo que quiero o espero que haga un fragmento de código y que él pueda escribirlo es una ventaja o una aceleración en el trabajo que hacemos como desarrolladores, ¿sí? Por ejemplo, hay herramientas como esa Loca, ¿cierto? Donde yo puedo describir un logotipo y él puede generar un logotipo a partir de lo que yo espero, ¿sí? Synthesia es otro ejemplo donde puedo generar videos, ¿cierto? A partir de una descripción de lo que espero de ese video. Entonces, hay como muchas herramientas, ¿cierto? Que ayudan a que las tareas que normalmente hacemos y toman mucho tiempo puedan disminuir o sea más eficiente hacerlas. ¿Sí? Listo, entonces, así como hay un ecosistema de herramientas para todo lo que tiene que ver con infraestructura o Kubernetes, también hay un conjunto de herramientas extenso para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, existen unas herramientas, ¿cierto? A hoy, con inteligencia artificial, que tienen ciertas características que nos ayudan con esas tareas que nosotros hacemos cuando administramos un clúster, ¿sí? Esas capacidades que tienen esas herramientas, ¿cierto? Son, por ejemplo, permitir a un usuario con lenguaje natural hacer definiciones de infraestructura, ¿sí?
Otra de las características es yo poder disminuir el riesgo de error humano cuando estoy haciendo esas definiciones. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes escriben infraestructura como código y hacen plantillas en Terraform o hacen plantillas con Pulumi, ¿cierto? Los que han utilizado Pulumi. Es normal, por ejemplo, tomar una plantilla, copiarla y ajustar las necesidades que tiene uno sobre lo que quiera provisionar, ¿sí? Ese copiar y pegar puede tener un margen de error, ¿cierto? Yo puedo colocar aprovisionar un recurso que no necesito simplemente porque no lo vi cuando hice ese copiar y pegar, ¿sí? O si empiezo desde cero, el tiempo que tarda esa definición de infraestructura puede extenderse, ¿cierto? O hasta lograr un repositorio donde hayan muchas definiciones o plantillas, puede tomar un largo tiempo, ¿vale? Lo otro es cuando existen errores, cuando hay errores sobre una infraestructura, yo tengo que ir a revisar diferentes herramientas para saber qué está pasando. Puede ser que tenga, no sé, Dynatrace, Datadog o cualquier herramienta de observabilidad para entender qué puede estar pasando en una parte de esa infraestructura o sistema. Entonces, hay herramientas que me permiten hacer preguntas en lenguaje natural y el revisar si algo está pasando, ¿vale? También con esas herramientas puedo generar o pedir comandos y hacer que los ejecute sin que yo tenga que entrar a alguna interfase de esa infraestructura para lograr algo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿listo? Eso estoy planteando como las características que tienen hoy algunas de esas herramientas y ya vamos a ver cómo funcionan esas herramientas. Listo. Y adicional, cuando yo hago esas definiciones de infraestructura, ¿cierto? En lenguaje natural, estas definiciones pueden ser convertidas a un bajo nivel o a una forma declarativa. Entonces, imaginen ustedes pedir ciertos recursos en AWS y lograr una definición de infraestructura utilizando Terraform o Pulumi, ¿sí? Entonces, así como hay un vasto conjunto de herramientas para muchas tareas que hacemos normalmente, estas son algunas herramientas enfocadas en infraestructura, ¿sí? Algunas son de pago, otras son open source y otras todavía no tienen el modelo de cobro definido, ¿vale? Porque están en un estado bastante prematuro, ¿cierto? Pero igual son herramientas que pueden generar mucho valor a la hora de definir una infraestructura. Listo. Entonces, imaginemos, ¿cierto?, que necesitamos una infraestructura que requiere un lambda, ¿cierto? Y además requiere una base de datos. Entonces, yo puedo escribir esa definición, ¿cierto? Y utilizando esa herramienta, él va a generar una representación de lo que le estoy pidiendo a alto nivel, ¿cierto? Pues a alto nivel es una definición de esa infraestructura utilizando una gráfica, ¿sí? Esta herramienta específicamente se llama InfraCopilot, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy beta, que hasta el momento solo soporta AWS, pero es capaz de generar esa infraestructura y generar infraestructura como código, ¿vale? La representación gráfica más la infraestructura como código. Entonces, después de yo puedo pedir una versión inicial de esa infraestructura e ir mejorándola o haciendo adiciones sobre esa infraestructura y él va mejorando esa definición, ¿sí? Yo, además de hacer como esas definiciones a través de lenguaje natural, puedo interactuar con la definición visual y agregar o cambiar elementos de esa infraestructura, ¿vale? Al final, yo puedo tomar esa definición y exportarlo en infraestructura como código. Pues esto simplemente puede ser un acelerador para cuando yo quiero hacer definiciones de una manera muy rápida. No quiere decir que cualquier persona vaya a hacer una definición de infraestructura porque requiere unos conocimientos
básicos para lograr esto, pero sí va a ser muy sencillo para la persona que necesita hacer algo y tiene conocimientos sobre la nube, ¿cierto?, para llegar a una definición o a algo que quiere ejecutar sobre la nube. ¿Listo? Entonces, esto es una parte, ¿cierto? Cómo yo puedo definir recursos sobre la infraestructura, cómo puedo yo provisionar algo, ¿cierto?, y colocarlo en ejecución. Entonces, esta es una parte de las tareas que hacemos cuando hacemos el mantenimiento o el soporte sobre algo, ¿cierto?, algo de infraestructura. Ahí, sí, ahí está. Ahí se ve bien. ¿Sí se entiende? ¿Sí se alcanza a ver bien? Listo. Listo, entonces, una parte es aprovisionarlo, ¿cierto? Y la otra puede ser cuando yo quiero hacer soporte, ¿cierto? O revisar qué está pasando dentro de esa infraestructura. Entonces, lo siento. Listo, entonces, por ejemplo, con esta herramienta, ¿cierto? No sé si algunos la conocen, es una herramienta llamada Teleport que me permite administrar como todas las conexiones que yo tengo sobre la infraestructura. Entonces, imaginen que ustedes tienen muchos recursos, un clúster de Kubernetes, una base de datos MySQL, servidores en IaaS, ¿sí? ¿Cómo administran ustedes hoy el acceso a esos recursos? Teleport es una herramienta que me permite administrarlos de forma centralizada. Imaginen un proxy reverso en el cual cualquier persona que tiene que acceder a un recurso se conecta a ese proxy y luego llega al recurso que necesita. Teleport es una herramienta que permite definir el nivel o los permisos que tiene sobre esos recursos de forma centralizada, sin importar si es una base de datos, una conexión SSH, una conexión a un clúster de Kubernetes, ¿sí? Entendiendo que cada uno define como un protocolo diferente para la conexión. Adicional, Teleport, que es una herramienta open source con un modelo también de pago, ofrece un asistente, Teleport Assist, que me permite a todos esos recursos que yo tengo detrás de ese proxy reverso, gestionarlo utilizando o evaluarlo utilizando el lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer preguntas en lenguaje natural sobre esa infraestructura que tengo detrás de Teleport y él puede ejecutar, ¿cierto?, ciertas acciones sobre esa infraestructura. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, en lenguaje natural se le pide a Teleport Assist que me diga cuál es por ejemplo, el espacio disponible sobre cierto conjunto de servidores. ¿Vale? Entonces, esta herramienta no es específica para Kubernetes, pero es una herramienta que me permite gestionar un conjunto de recursos, dentro de ellos Kubernetes. ¿Vale? Entonces, si ustedes piensan cómo se hace esto, ¿cierto?, de la otra manera sin utilizar lenguaje natural, entro ya al servidor o entro a una interfaz, evalúo cómo está el espacio en disco, esta herramienta ayuda mucho a agilizar como esa gestión, ¿sí? O sea, cómo yo interactúo, cómo entiendo lo que pasa con mis recursos. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto?, más específico, donde yo le hago una pregunta del por qué uno de los balanceadores, ¿cierto?, está arrojando un error específico, un código específico de error en HTTP. Entonces, él toma la información que tiene disponible sobre ese clúster
evalúa como los errores que tiene el clúster, ¿cierto? Me muestra la información que es capaz de recopilar sobre el clúster y hasta me permite tomar acciones sobre la que está pasando en ese recurso específico que está generando el error, ¿sí? Entonces, ahí se puede ver, ¿cierto? Que yo le indiqué que necesitaba borrar ese pod, ¿cierto? Y él va a ejecutar la acción y antes pide como una confirmación, ¿cierto? Pues porque al hacerlo más sencillo, ¿cierto? Puede existir un margen de error más alto, ¿cierto? Que yo me equivoque y borre una carga de trabajo que no debería haber borrado, ¿sí? Dale. Ayúdame a diferenciar un poco más. Vos has visto que a la hora de esta infraestructura uno crea muchas tareas. Muchas gracias. Ayúdame a entender un poco más la diferencia entre esas automatizaciones que uno tiene de gestión de infraestructura, donde uno programa pues ya las tareas periódicas y pues ella de alguna u otra manera se ejecuta en un orden, con unos errores, con unos logs, y aquí pues en la interacción que yo tengo con la herramienta IA, que deduzco que de pronto puede ser que no me sé el comando, que de pronto estoy entre diferentes plataformas y componentes, y pues lo que me va a hacer es más fácil como llegar al resultado, pero por la acción que tengo en un soporte en un momento dado. Pero de pronto para las tareas periódicas sigue siendo pues el camino a seguir la programación de tareas y de las automatizaciones que tenemos de gestión. ¿Me puedes explicar un poco mejor? Gracias. Listo, entonces yo creo que hay como dos escenarios, ¿cierto? Un escenario donde yo tengo unas automatizaciones y ya tengo un conjunto de casos contemplado en esas automatizaciones y esas automatizaciones resuelven esos casos. Y hay escenarios donde no tengo una automatización, pero igual tengo un problema, ¿sí? Entonces, esta herramienta te ayuda a identificar esos problemas, ¿cierto? O sea, yo puedo, por ejemplo, este ejemplo, tengo un error 500 sobre algún balanceador de carga. Entonces, sé que tengo un error, pero no sé por qué lo tengo. Entonces, esta herramienta te puede ayudar a evaluar qué es lo que está pasando y hacer ese trabajo más eficientemente, ¿sí? Obviamente, la herramienta tiene que tener acceso a mucha esa infraestructura para poder evaluar y encontrar esa anomalía o ese error que hay allí. Esta herramienta es, digamos que espera como que tú hagas preguntas, ¿cierto? O sea, que haya algo de interacción, ¿sí? Hay otras herramientas que pueden ir aprendiendo e ir tomando decisiones sobre la marcha. Entiendo en ese último comentario que entonces yo también le puedo dar un contexto de qué arquitectura tengo, cómo la tengo, qué la compone, y así como me pasa con Copilot en el código, hago algo similar acá, le doy un contexto de mi propio ambiente, mi propia arquitectura, y él sabe el nodo con el nombre específico, de pronto el pod específico o la aplicación que falla, pero yo le doy el contexto de mi infraestructura. Ok. Listo, entonces esta herramienta, ¿cierto? Como yo les decía hace ratico, tiene que tener o hay que instalarla en todos los recursos a los cuales usted tiene que tener acceso, ¿sí? Imaginen Datadog, Dynatrace, ¿cierto? Todas esas herramientas necesitan un agente, ¿cierto? Para poder lograr recolectar toda la información necesaria para hacer la observabilidad sobre esos recursos, ¿sí? Teleport no funciona de esa manera, ¿cierto? Es más un proxy reverso, ¿sí? Entonces, ¿él qué hace? Él intermedia todas las conexiones sobre los recursos que están atrás, ¿sí? Al intermediarlos, él tiene acceso a esos recursos, ¿sí? Entonces, por eso es que uno puede, digamos que, lograr estas interacciones con esa herramienta, ¿sí? No es necesario darle el contexto, es más como interactuar con él y darle específicamente qué es lo que espero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este escenario es yo tengo un error, quiero saber por qué está ocurriendo el error, ¿vale? Entonces, aquí le estoy diciendo tengo un error sobre los balanceadores de carga, entonces él va a evaluar los balanceadores de carga que hay en esa infraestructura a la que él tiene acceso, ¿vale?
Buenas tardes. En cierta manera es posible entonces configurarle el log o configurarle, digamos, en este caso, un Prometheus a la herramienta para que ella pueda interpretar, digamos, me dices que entonces que ella funciona como un proxy reversa. Ese análisis de ese proxy reversa, ¿es posible que la herramienta lo pueda determinar a través de los logs o solamente cumple la barrera de poder identificar qué hay, qué no hay y asimismo ella reacciona? Gracias. Listo. No entiendo muy bien el tema de Prometheus. Bueno, Prometheus es una base de datos, digamos que de métricas, ¿cierto? Entonces, no estoy seguro, ¿cierto?, si Teleport es capaz de evaluar Prometheus como tal, como base de datos de métricas, ¿sí? No lo creo, ¿cierto? Creo más es que él es capaz de conectarse a las diferentes herramientas y basado en cada una de esas herramientas, evaluar qué está pasando con ellas. Entonces, ese escenario, ¿cierto? Mira que hay unos pods en medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita él para encontrar como ese comportamiento de esos pods? Entonces, conectarse por medio de QSTL, generar unos comandos a través de esa herramienta y entender qué está pasando con esos balanceadores de carga, ¿sí? Entonces, no creo que el alcance o sea entender el comportamiento a través de métricas de un sistema. Para eso hay otras herramientas, ¿sí? De pronto yo ahorita voy a nombrar algunas de ellas, ¿sí? O creo que ya las pasé, no lo recuerdo. Sí, creo que en las anteriores, ¿cierto?, habían unas herramientas adicionales que permiten hacer eso, ¿cierto? Usted expone el comportamiento de su clúster a través de métricas y él va aprendiendo de ese comportamiento, ¿vale? Listo. Al inicio habías comentado algo de que Teleport puede gestionar accesos, ¿no? ¿Qué hay de gestionar accesos de recursos, por ejemplo, un rol de Postgres o secretos de mi deployment? Le puedo decir a Teleport, retórname los secretos desde el deployment tal que esté en producción y decodifícalos. Sí, la pregunta es, ¿esos secretos están en un clúster de Kubernetes como secretos o están En los dos casos. En Postgres los puedo tener como seguridad as code y en Kubernetes los tengo como… Sí, me referí un poco a los dos casos, porque habías mencionado que puede administrar accesos ya sea de AWS y de muchas cosas más. Entonces, por ejemplo, tengo secretos como código encriptados con AKMS y también tengo secretos en Kubernetes que están dentro de un deployment. Si bien dices que se puede conectar en el clúster como proxy, recuperar información, también vendría un poco ahí el tema de seguridad, que una persona puede decir, retórname todos los secretos de todos los deployments de tu clusters. Listo. Teleport como tal, ¿cierto? Es una herramienta muy poderosa en términos de definir accesos a cualquier recurso que hay de infraestructura, ¿sí? Entonces, tú puedes definir de forma granular el detalle o qué puede hacer un usuario sobre cierto recurso, llámese base de datos o llámese un clúster de Kubernetes o demás, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer o limitar el acceso a esos recursos, ¿vale? Otra ventaja que tiene Teleport es el multifactor, ¿cierto? O sea, independientemente si alguno de esos recursos soporta el multifactor, ¿cierto? Él permite que usted haga una autenticación utilizando Teleport y luego logre el acceso al recurso, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? El open source no tiene todas esas capacidades, ¿sí? Pero el Apaga sí tiene, por ejemplo, ese multifactor. Entonces, sí podría haber una brecha si le asignas obviamente el permiso a una persona que vaya con intenciones no buenas sobre esos recursos, ¿sí? Pero él sí es capaz de administrar ese acceso a esas herramientas. Tengo otra pregunta enfocada al tema de el chat es bidireccional, o sea, si yo bien le puedo pedir información, también le puedo decir que haga acciones sobre tal. ¿Cuál es el grado de error que podría tener, por ejemplo, que tiene que modificar un manifiesto de Kubernetes y en cierto atributo de la API de la versión 1 ya no es soportado en la versión 2? ¿Cuál es el grado de que pueda cometer un error como esos y el deployment no funcione?
Listo. Yo creo que una de las diferencias con utilizar, por ejemplo, ChatGPT puro, ¿cierto? Porque usted puede hacer muchas cosas con ChatGPT para lograr definiciones de infraestructura o hacer modificaciones sobre cualquier cosa que usted tenga de código, es que estas herramientas son especializadas, ¿cierto? O sea, estas herramientas están enfocadas sobre infraestructura y todo lo que tiene que ver en infraestructura. Entonces, el margen de error es menor, ¿sí? No quiere decir que no vaya a haber un margen de error, pero sí es mucho menor a usar una herramienta general a esta herramienta que sí es especializada. ¿Sí? En cuanto a lo que preguntabas de si puede haber un error, mira el ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo me pregunta antes de ejecutar una acción. Es muy peligroso que no me preguntara, ¿cierto? Porque se iría en automático. Entonces puede cometer mucho. No es él cometiendo errores, sino nosotros cometiendo los errores de pidiéndole cosas que de pronto no van a actuar bien frente al sistema. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. ¿Qué les parece si terminamos la presentación y ya miramos las preguntas? Sí. Elisa, entonces este ejemplo simplemente era para ver cómo él puede interactuar con algún recurso y ejecutar alguna acción sobre ese recurso. ¿Qué le pasó? Listo. Listo, entonces las anteriores herramientas, ¿cierto?, eran de propósito general, no solamente eran para Kubernetes, sino para infraestructura en general. Así como existen herramientas de propósito general, existen unas herramientas especializadas en Kubernetes, ¿sí? Entonces, esas herramientas a hoy tienen ciertas capacidades, ¿sí? Entonces, capacidades de diagnóstico, resolución de problemas, optimización de costos, verificaciones de seguridad, escalamiento, ¿sí?, y generación de configuraciones a partir del lenguaje natural. Entonces, dentro de esas herramientas, aquí hay algunas, ¿cierto? Por ejemplo, K8s GPT me permite evaluar el clúster, ¿cierto?, y darme unas recomendaciones en donde existan, por ejemplo, errores de configuraciones, problemas dentro del clúster, y me recomienda cuáles podrían ser esas soluciones para ese clúster. ¿Sí? Por ejemplo, esa herramienta es open source. CasaI es otra herramienta, ¿cierto?, que me permite evaluar el comportamiento del clúster y de forma automática generarme unas recomendaciones a nivel de, digamos que ese dimensionamiento sobre esas cargas de trabajo, ¿sí? Adicional, hace unas verificaciones de seguridad y me recomienda, ¿cierto?, qué debería hacer sobre esas recomendaciones. Esta herramienta es paga, pero es bastante buena para lograr como una optimización de costos sobre un clúster de Kubernetes, ¿sí?, de forma automática, ¿cierto? Eso yo la instalo sobre el clúster y él empieza a evaluar ese clúster, aprende sobre el comportamiento del clúster y hace la recomendación. ¿Listo? Hay otra herramienta que es PredictCube, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, hacer algo parecido a CasaI, pero más enfocado al tema del autoescalamiento. ¿Sí? Entonces, él, a partir de un entendimiento sobre el comportamiento del clúster, define esas reglas de autoescalamiento de forma proactiva. ¿Listo? Y por ahí tenemos otros dos plugins, ¿cierto?, o dos herramientas que me permiten, ¿cierto?, por ejemplo, a partir de instalar un plugin sobre kubectl, yo con lenguaje natural empezar a generar esas definiciones, como por ejemplo un deployment, definir un servicio, ¿sí? Entonces es una herramienta bastante buena para acelerar como esas definiciones que yo puedo hacer sobre Kubernetes. Listo, entonces.
Sí, están viendo bien ahí. Listo, entonces este es un ejemplo del plugin para QSTL y generar definiciones. Entonces, pues ahí hay un ejemplo de cómo yo le pido generar o desplegar un pod, luego lo convierto en un deployment y por último puedo pedir, ¿cierto?, que adicional genere un servicio para ese deployment. Entonces eso puede acelerar como la creación de cargas de trabajo sobre Kubernetes. Muy pronto. No, este lo vimos. Listo. Y por último, este es un ejemplo muy pequeño, ¿cierto?, de cómo actúa K8s GPT sobre el clúster. Entonces, yo le doy acceso al clúster, ¿cierto?, utilizando el kubeconfig y él evalúa o analiza todos los recursos del clúster y genera un informe que muestra los errores o fallos que existen dentro del clúster y cómo resolver cada uno de esos fallos. ¿Esa es gratuita? Sí, esa es gratuita y tiene, hay dos opciones para, digamos, para el proveedor del modelo, ¿cierto? Entonces usted puede utilizar GPT, ¿cierto?, de OpenAI, o puede utilizar uno local. Entonces ellos ahí en la página pues, dicen cómo lograr o el local o utilizarlo con GPT. Entonces, como conclusiones, digamos que las herramientas están en un estado, algunas muy prematuro, pues en un estado muy prematuro, ¿sí?, pero son una buena opción para acelerar como lo que hacemos o las tareas que normalmente hacemos sobre la infraestructura. Hay de código abierto, hay de pago, ¿cierto? Yo creo que cada una va a generar un valor dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿sí? No cualquiera puede utilizar las herramientas pues para generar o hacer un soporte sobre esa infraestructura, pero sí y se requiere, ¿cierto?, que haya un conocimiento previo para poder lograr como algo positivo con estas herramientas, ¿sí? Y lo otro, o la última conclusión es importante tener en cuenta que estas herramientas necesitan tener acceso a la información de esa infraestructura, ¿sí? Entonces, hay unos riesgos de seguridad que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y ya. Preguntas, ahora sí. Bueno, tengo varias, voy a tratar de juntarlas en una para darle la oportunidad a los demás. Sobre la herramienta que estamos viendo del chat, se me olvidó el nombre, sí. La seguridad, digamos, yo tengo que darle, para hacer un ejemplo, a Amazon le doy un usuario de IAM con perfil administrator, por ejemplo, y yo granularmente puedo gestionar desde ahí ciertos perfiles que ingresan a la herramienta y pueden hacer o no algunas cosas. ¿Esos perfiles que se crean en la herramienta se reflejan en IAM o siempre están utilizando el perfil, perdón, de administrator y es la herramienta la que se encarga de filtrar esas peticiones? ¿Sí? Bueno, eso primero. Lo segundo que quería preguntar era sobre ¿qué opina sobre si todo este proceso de uso de inteligencia artificial en la implementación o en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con DevOps no va en contra un poco con lo que plantea GitOps, en el que nosotros tratamos de mantener siempre un control y una versión
de lo que tenemos en infraestructura. En este caso, pues sí, yo le digo, elimíneme, hágame, pero ¿y dónde queda la trazabilidad de eso? ¿Cómo vuelvo yo a un estado anterior o cómo me muevo entre versiones? Listo, entonces yo mostré dos herramientas, ¿cierto? Teleport y Infracopilot. Para ese punto de cómo versiono, cómo manejo las diferentes versiones de la infraestructura, mira que Infracopilot al final, después de hacer una definición de infraestructura, genera infraestructura como código, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a obtener al final? Si utilizas Terraform, un conjunto de archivos, carpetas que tienen toda la representación de la infraestructura, en la cual puedes tomarla y llevarla al repositorio, ¿cierto? Y a través de una herramienta que me permita hacer la mezcla, pues ver las diferencias y aceptar si eso casa con lo que tenías ahí. Lo mismo con Pulumi. Con Pulumi vas a obtener un conjunto de archivos que representan esa infraestructura a través de código Node, TypeScript o cualquiera de los lenguajes que soporta. Entonces, sí vas a lograr tener como ese versionamiento de la infraestructura. ¿Sí? ¿Vale? Es una, ¿cierto? Teleport es otra parte, ¿cierto? Es cómo interactúas con la infraestructura. Entonces, ahí digamos que aunque pudieras hacer cambios, no es la mejor forma, pero te puede ayudar a resolver un inconveniente que tienes en algún punto. Y luego sí hacer digamos que la modificación de infraestructura y llevarla a ese repositorio. Para eso no tengo la observabilidad. O sea, no debería ser la observabilidad la que cumple esa función. Sí, pero la observabilidad, tienes que entrar a una herramienta y ver cómo está el comportamiento, ¿cierto? Con esta herramienta ya te ayuda a revisar qué está pasando de forma automática. ¿Sí? Pues ella tiene acceso a la infraestructura y está revisando por ti el error. ¿Sí? Entonces te puede ayudar a encontrar más rápido qué está pasando sobre esa infraestructura. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, es la última. Basado en tu conocimiento, sé que has analizado varias herramientas. ¿Cuál de ellas te permite o qué modelo te permite, si bien lo acabas de decir que puede generar y hace, sería tonto preguntar si va a sacar cosas como muy especiales para tu infraestructura? Me enfoco un poco más a las cosas personalizadas que tú tienes. Por ejemplo, en Pulumi usas módulos, en un CDK, plantillas o en Terraform módulos. ¿Qué herramienta has analizado que pueda generar infraestructura como código a partir de tus definiciones o módulos que existen en tu organización? Como les decía, están en un estado muy prematuro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa Infracopilot, que es la que permite generar las definiciones de infraestructura, solo soporta AWS y no tiene, o sea, están, digamos que empezando, es un proyecto muy prematuro, entonces no funciona a partir de las definiciones que ya tienes, ¿vale? Listo. Muchas gracias.